Hola amigos de Taller Comic Bla, soy Miguel Amezquita y el día de hoy vengo a grabarles un video tutorial acerca de... Bueno, es un tutorial bastante pequeño acerca de cómo es el proceso para entintado y colorización de una viñeta. Va a ser bastante rápido, espero pues poderles ayudar. Ok, para el tutorial del día de hoy he utilizado un dibujo que realicé en mi libreta de bocetos y escaneé previamente. El dibujo lo vamos a abrir en Photoshop. Este dibujo tiene 300 dpi, o sea 300 de resolución. Lo dejé a escala como estaba en el escáner, así que no tengo medidas ahorita en este momento. Ok, bueno, aquí ya tengo el dibujo listo. Lo que voy a hacer es encuadrarlo para que quepa en el área de trabajo que vamos a utilizar. En este caso es así. Vamos a simular a partir de este rostro como si fuese una viñeta del personaje que está hablando. Voy a demarcar el área donde voy a dejar el globo de texto. Les voy a mostrar por acá así. Bastante sencillito. Y por donde quiero pasar el cuadro de la viñeta. Un encierro. De hecho, esto es una viñeta como sangrada, o sea que se sale de los bordes. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer previamente es ir a imagen, ajustes, variaciones. Y lo que voy a hacer es cambiarlo a un color que se distinga muy bien para mí del fondo. En este caso voy a utilizar el azul. A mí me parece que pues personalmente es un color que logro distinguir muy bien. Y si lo quiero cambiar con tono saturación, puedo también pasarlo a rojo o como el color que ustedes quieran. Entonces lo aclaro un poquito, creo una capa encima y voy a crear mi pincel de pintura. En este caso voy a trabajar con la herramienta pues pincel, y lo que voy a hacer es crear un pincel con ciertas propiedades. Les voy a comentar. Ok, aquí está nuestro menú con F5. Podemos sacarlo. Con este menú vamos a crear nuestro pincel. Primero que todo, pues a mí personalmente voy a hablar de especificaciones que me parecen personalmente que me dan un buen resultado. Es bajarle el espaciado a 0. La dinámica de forma en el diámetro mínimo con la tableta se la aumento, que no sea totalmente que termine en punta, sino que tenga cierto final en forma podría decirse de círculo. Elimino la transferencia, le quito todas las variaciones de flujo y todo aquello que me esté generando suavidad en el pincel, suavidad también. La idea es que me quede una línea muy firme. Entonces les voy a mostrar la dinámica de forma. Si la trabajo con la dinámica de forma no toda con el diámetro mínimo en 0, sino le dejo un pequeño bordecito, cuando haga cases de línea, o sea que termino una línea y empiezo otra, para mí va a ser más sencillo. Si lo dejo en diámetro mínimo, va a quedar un poquito más fino, y cuando lo quiera casar va a ser más complicado casar una línea con otra. O sea, aquí va a haber más fallo. Si le dejo un poquito de diámetro, un poquitico, muy sutil, este pincel no va a generar tanto problema a la hora de unir las líneas y me va a quedar un poquito más de uniforme el pincel. Ok, este tutorial pues va dirigido también para los que ya tengan cierto conocimiento en Photoshop, pues porque no puedo explicar todas las herramientas desde cero, pero les estoy mostrando el proceso. Bueno, en las personalizaciones que me gusta hacer en los pinceles, a mí me gusta espicharlo un poquito hacia el ángulo. Si es un zurdo, es preferible hacia este lado. Si es un diestro, es hacia este lado. ¿Por qué? Porque cuando dibujan siempre hay unos ángulos que uno de diestro no puede llegar tan fácilmente. Si uno lo hiciera hacia el otro lado, van a verse la diferencia
y es más difícil encazar las formas. Entonces yo creo que personalmente para mí por comodidad es utilizar el pincel un poquito oprimido, quizás un poquito más. Esto me va a generar valores de línea muy importantes que no genero precisamente con la presión del pincel. La presión del pincel la uso para ciertas áreas. Ok, entonces ya configurado mi pincel, lo que voy a hacer es guardarlo. Nuevo valor de pincel, le voy a colocar tinta 1. ¿Por qué le coloco tinta 1? Porque usualmente estoy cambiando la herramienta. No siempre trabajo siempre con las mismas herramientas. Ya les voy a mostrar algunos truquitos para generar algunos efectos en entintado, pues con el pincel. Entonces, ya creado mi pincel, lo que en este momento voy a hacer es, cerramos aquí nuestra barrita, aquí a un ladito, le damos aquí los ajustes de pinceles, listo. Ahí lo podemos ver, cerramos un poquito, pues si queremos trabajarlo grande, si lo vamos a mover harto, podemos cerrarlo también, por lo que sea más ajustado a comodidad. Con la tecla F, si ustedes ya dominan los shortcuts, o sea los atajos del teclado, con la tecla F pueden perfectamente... Volviendo, me tocó hacer un corte, entonces les voy a explicar. Con la tecla F ustedes pueden perfectamente colocar su lienzo sin ninguna herramienta y lo pueden trabajar más fácil. De hecho aquí pueden cambiar este color a un color más cómodo para la vista. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar el lazo poligonal para generar rellenos en negro. Vamos a utilizar el lazo poligonal que está acá, la varita mágica que es para hacer rellenos, o sea, para hacer rellenos en bloques de color. Y vamos a utilizar también otras herramientas como el lápiz, pero más adelante les explicaré cómo se utiliza. Ok, vamos a ver nuestras capas. Tenemos nuestra capa encima de nuestro dibujo claro. Y pues voy a empezar a entintar. ¿Qué es recomendable? Manejar un solo valor de línea. Bueno, hagámoslo con el color negro. Manejar un solo valor de línea. ¿Qué me refiero yo? O sea, manejar unos estándares de pincel. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a trabajar con el pincel 20. A mí me gusta la línea bastante gruesa. Es un concepto de estilo personal. Y para lo que va a ser líneas más finas voy a trabajar con el 10. ¿Ven la diferencia? Entonces para uno el 10 y para otro el 20. En este caso vamos a trabajar el 20 y con el 20 vamos a empezar a hacer los volúmenes principales del personaje. ¿A qué me refiero con volúmenes? Todo aquello donde los bordes o las estructuras sean más gruesas, o sea, donde haya más masa de personaje. Acá, aquí vamos a utilizar, por sobre todo en esta zona, vamos a utilizar pues más grosor de línea. ¿Esto para qué se hace? Pues para generar profundidad. Si yo le genero una línea un poquito más gruesa, el personaje va a salir del fondo y se va a distinguir de otros objetos que tengan otras densidades de línea. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una esfera con una línea gruesa, pero de fondo hay muchos cuadros con líneas delgadas y le pasan por encima, no sé. Pueden darse cuenta que automáticamente la esfera sobresale de los cuadros, así tengan la mayor cantidad de detalles, siempre van a salir siempre se va a sobresalir. Por eso es recomendable manejar un tamaño de pincel que consideremos apropiado. Yo creo que es más que todo de acuerdo a la imagen que estamos trabajando. Ok, entonces empiezo con mi personaje. Personalmente a mí me gusta empezar por los ojos, pero en este caso, como es un personaje con facciones tan fuertes, me gusta empezar por el rostro, que es lo que contiene volúmenes más fuertes. Entonces, si pueden ver, aquí empiezo a entintar. Hay algunos ángulos que a uno se le escapan. Aquí un poquito.
Acá por ejemplo pueden ver que quedó un corte de la tableta. ¿Esto por qué ocurre? Porque tengo la tableta bastante sensible. Entonces puedo soltar y presionar muy rápido. Entonces eso me genera este tipo de cortes. A mí no me parecen que sean cortes muy agradables. Entonces lo que hago es en las configuraciones de la tabla le subo la presión al lápiz. A mí me gusta bastante firme, debido a que mi trazo es muy duro. Y ya pueden ver que no hay corte tan abrupto de trazo. Ahora, empezamos a tintar todas las zonas con nuestro valor de pincel. Acá lo que vamos a hacer es darle relevancia a algunas zonas. Entonces, a mí me parece que los volúmenes más fuertes. Procuren entrenar mucho la mano para no hacer control Z seguido, porque el control Z siempre les va a quitar buen tiempo a la hora de hacer líneas. Entonces yo creo que eso es bastante fundamental. Bueno, acá unos volúmenes del cabello. Acá podemos hacer un poquito de los volúmenes del rostro del personaje. Si se dan cuenta, es como un pincel bastante caligráfico. No tiene un mismo valor de línea en todo lado, sino el pincel varía de acuerdo a la presión que le generemos y al ángulo en el que estemos también trabajando. En este caso estamos trabajando un ángulo único, entonces nuestro pincel, si se dan cuenta, da muchos valores, pero en realidad nuestro trazo ha sido muy firme. Aquí hay que depurar un poquito más acá. Aquí todo lo que tenga volúmenes gruesos, entonces por ejemplo me parece que la orejita sobresale bastante. Entonces creo que podríamos aplicarle nuestro pincel. Por aquí un poquito. Vamos a revisar. Generamos una capa debajo con un color blanco. Y pues sencillamente pues al aclararla o apagarla vamos a poder ver. Entonces como pueden ver, ya tenemos nuestro trazo creado de la silueta del personaje. Entonces creo que ya podemos empezar a detallar unos detallitos aquí y allá que podemos trabajar, pero ahí lo vamos haciendo de a pocos. Chéquense en las facciones. En las facciones ya vamos a cambiarlo. Creo que va a trabajar con 3 valores, 15, 10 y 20 para este pincel. Entonces con 15 lo que voy a hacer es empezar a hacer los detalles del rostro. Aquí con mucho cuidado, porque ya son detalles más donde se fija la vista. Siempre tengan eso presente, que cuando estén haciendo una ilustración, enfóquense en realizar detalles donde la vista está más enfocada. En este caso pues nuestro personaje es en los ojos, o sea, no es en el rostro en sí, sino en los ojos de nuestro personaje. Y parte de la expresión de la boca también se fija bastante la gente. Entonces, en los volúmenes, haciéndolo aquí, acá. Vamos a hacer los ojos. Los ojos no me quedaron muy bien definidos, pero pues vamos a intentar mejorarlos un poquito. Eso. Los volúmenes que le dejamos aquí. Aquí hay un poquito. Acá. Aquí. Aquí. Aquí un cuernito. Cuernito por acá. Acá los cuernitos que se nos quedaron. Y aquí la base del cabello. Los límites. Acá. Este detalle es un poquito más fino, así que ahorita lo trabajamos con el número 5. Aquí el detalle de la boca. Estoy haciéndole que los labios cojan un poquito más de fuerza.
Vamos a revisar cómo nuestro personaje, como pueden ver, el personaje queda bastante enérgico en las líneas. O sea, se ven las líneas bastante con mucha fuerza. Entonces el personaje tiene un gesto muy pronunciado. Continuamos. La boca. Vamos a hacer la boca por acá. Para lo que les comentaba acerca del control Z, lo mejor que pueden hacer es dibujar mucho en su libreta de bocetos, pues porque en la vida real no existe el control Z. Sobre todo que dibujen con bolígrafo, pues cosa de que puedan empezar a depurar su línea un poco. Todos los dibujantes borran, todos los dibujantes cometen errores, pero el ideal es optimizar en tiempo y que no tengan que hacer muchas cosas o muchas borrones para generar una imagen, sino que lo puedan trabajar más fácilmente. Pueden hacerlo con tinta, con esfero, un material que no requiera control Z. Además que les da seguridad también a la hora de trabajar las líneas. Ok, acá esto quedó mal. Entonces miren, les voy a comentar. Con el lazo poligonal lo selecciono y con suprimir borro la línea. Y acá puedo volver a generar estos volúmenes de aquí, que son los que que no se ven coherentes. Los detalles como las arrugas del rostro los trabajo más finos. Y los detalles que sobresalen del rostro los trabajo con el pincel 15. Listo, les voy a mostrar el cabello de él. Aquí. Bueno, los labios de él que salgan de por acá. Mirar por dónde. Ok, los detalles de los dientes sí prefiero trabajarlos con un pincel más fino. Acá puedo hacer estas líneas que se me volaron por aquí. Aquí unas líneas que me ayuden a definir el contorno de la forma que estoy haciendo. Ok. Vamos a revisar nuestro dibujo. Sí, quedó una línea bastante firme. Ahora voy a trabajar con mi pincel número 5. En este momento estoy trabajando en el tamaño que les comenté, que no al inicio del tutorial, que era un tamaño que pues venía de parte del escáner. O sea, en la forma es un dibujo bastante pequeño, pero pues a 300 dpi siempre tiene pues una muy buena resolución. Entonces es bastante recomendable trabajar a 300 dpi. Si son archivos ya muy grandes, donde están ustedes trabajando sobre una imagen, una hoja carta y quieren darle un nivel de detalle amplio o muchos detalles, pueden pueden bajarlo a 150 y escanearlo total, pero en una resolución más grande. Si puedo, después les explico. Si a alguno le interesa o algo, me escribe y con mucho gusto le explico. Bueno, aquí le estoy haciendo, si se fijan, con el pincel número 5 le voy haciendo los detalles al personaje, todos los detalles del rostro que son finos, y al darle un valor de línea más suave, entonces el pincel se va a notar mucho más, por así decirlo, más fino y da una textura a la piel también, como si se estirara en ciertas áreas. En ciertas áreas de por acá. En los ojos, aquí podemos trabajar los ojos. Me gustaría hacerle, pero ahorita le hacemos detalles en los ojos. Los ojos no están pensados para esto. Vamos a trabajarle también los labios. Los labios aquí. Que sobresalgan los detalles. Acá estos detallitos de líneas. Estos detallitos de líneas, digamos que son como arrugones de la cara, pueden trabajarlos con la punta fina o aquí en las variaciones del pincel pueden quitarle la dinámica de forma que quede en total. Entonces les va a quedar más uniforme para hacer este tipo de detalles muy finos en el dibujo.
Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo sacar aquí un ojito y esto. Chéquense que la diferencia se nota entre una línea que está hecha con pincel con un diámetro mínimo y una línea que carece del diámetro mínimo. La línea que carece del diámetro mínimo pues me da mayor valor de forma, se me hace que se nota un poco más. Eso ya es una cuestión ya de visión de cada uno. Y pues bueno, prosigamos. Aquí, haciendo algunos detalles. Detalles del rostro, arrugas. Trabajando algunas cosas que las orejas, los dientes. Aquí me toca mejorar los dientes un poquito porque pues no, al ser un dibujito tan pequeño que yo hice en mi libreta no se nota. Procuro dejarle los bordes cerrados para que ahorita no tenga tanto problema a la hora de pasar al entintado. Algunos detallitos de ilustración. Por ejemplo, la naricita puede ser así o puede ser hacia abajo. Hacia abajo se ve un poquito más agresivo. Acá le podemos borrar un poquito a este, cosa que los volúmenes se mantengan. Los dientes. Acá podemos seguir haciéndole más detalles en el rostro. Creo que me quedó un poquito Sylvester Stallone. Listo. Aquí en la boquita. Acá en el... Aquí en esta área. Recordemos que hay algunas zonas que son de color negro. Entonces esas zonas pues las vamos ahorita a trabajar con el lazo poligonal. Detalles en la perspectiva, le pueden agregar bastantes líneas para definir. Yo hago eso. Bastantes líneas me gusta hacer para definir las formas. Entre más definidas estén, pues más se lee más la figura. Ahí tenemos ya nuestro personaje entintado. Ahora vamos a... Bueno, entintado no, en líneas. Y ahora vamos a pasar a aplicarle los volúmenes en negro. En este caso hay dos maneras. Podemos con la varita mágica cerrar el área. Acá le ponen contiguo para que les quede solo el área. O pueden con el lazo poligonal, con el que está arriba de la varita mágica. Con el lazo poligonal a mí personalmente me fascina porque es más fácil de utilizar, más rápido y de alguna manera me genera mejores resultados. Entonces miren, oprimiendo con el lazo poligonal, aquí podemos hacer el volumen y con Alt, con la tecla Alt, podemos restarle algún pedacito que queramos quitarle. Entonces el ideal es hacer todo el volumen con el lazo poligonal y luego con Alt quitarle. Bueno, y ahorita con la barrita de pintura podemos perfectamente llenarlo. Si quieren una capa encima, para que quede más fácil. Y automáticamente van a ver cómo pueden trabajar acá. Se ve mucho mejor. Es como si hiciéramos un pincelado en esa área, hiciéramos un relleno de tonos de tinta. Ok. Y acá. Entonces vamos a hacer el lacito poligonal. Listo. Vamos a ver. Mucho mejor. Creo que debería ser manejar una simetría. O sea que esto debería llegar hasta acá también. Esta sombra.
Esta sombra debería llegar hasta acá también. Listo. Ahí. Y acá podemos también con el lazo poligonal. O podemos con la varita mágica. Entonces seleccionamos la línea en la capa de abajo. Con Shift. Oprimiendo la tecla Shift podemos seleccionar varios huecos que queramos con la varita mágica. Y acá en selección le damos modificar, expandir y le damos 2 píxeles o 3, depende cómo esté tan lejos de la línea, para que no quede con ese reborde como que es tan feo. Les voy a explicar bien. Si yo lo dejo sin el expandir, entonces me queda una línea bordeando la tinta. Esto se debe a la suavidad del pincel. Pero si yo lo expando a 3 píxeles, cuando yo lo rellene se va a ocultar detrás del pincel y se me va a ver mucho mejor la selección y de por sí el relleno. Aquí terminamos de aplicar algunos detalles. Volvemos con el lacito poligonal. Aquí. Volviendo con nuestro tutorial. Aquí en este momento estoy aplicando los volúmenes negros o los bloques de tinta sobre las áreas que quiero que haya una sombra profunda. Y con el lazo poligonal, con la tecla Alt, voy borrando las áreas donde no quiero que haya tinta negra. Okay. De pronto debajo del rostro podemos hacer un poquito. Ok, con el borrador también podemos hacer efectos. Como en ciertas áreas donde hay mucho detalle, con el borrador podemos terminarlas. Y dan un muy buen acabado. Bastante pulido. Creo que este volumen aquí no me sirve. Acá con el lazo poligonal voy a rellenar. Los volúmenes negros también me sirven para dividir aquello que quiero separar de una forma de otra. Eso es como un efecto negativo que les muestro. Si yo tuviera una esfera blanca o tuviera dos esferas de color, voy a hacer la prueba. Tuviera dos esferas de color, aquí una y aquí otra. Si les doy una máscara overlay, creo que les puedo dar aquí una máscara como multiplicar a ambas. Bueno, creo que no me quedó el ejemplo, pero digamos que yo puedo hacer sobresalir una forma de otra. Si esta forma fuera blanca, y esta forma fuera pues negra, entonces el contraste es bastante evidente. Incluso yo puedo hacer que la forma blanca y la forma negra se entremezclen. Si yo, digamos, cogiera con el borrador y borrase lo que continúa de la línea, ¿sí ven? Es más o menos lo mismo, es el mismo patrón. Ok, entonces continuando con nuestro entintado, voy a hacer algunos detalles aquí en el cuello, detalles más del personaje, algunas líneas sueltas que me sirven para indicar volúmenes, algunos volúmenes que yo quiera aquí editar.